Vamos preparándonos, hermanos, para nuestro servicio de esta tarde. Queremos, antes de empezar el servicio, dar algunos par de anuncios. Y uno de ellos es que el próximo lunes, con el favor de Dios, estaremos empezando una serie de clases en cuanto a mejorar nuestro estudio de la Biblia, de una manera más formal. Y el hermano Jesús Conrado estará dándonos la clase vía Zoom. Todos están invitados. Es principalmente para los hermanos, pero siempre cualquier hermana o alguna de las hermanas que quiera estar es bienvenida. 7:30, el próximo lunes, 7:30. Después de la clase que tenemos el hermano y yo por Facebook, tendremos la clase con la congregación. Otra cosa también es orar por algunos familiares de la hermana Anita que han salido positivos de COVID. Juan Ramón Ramírez, Ana Chacón y Jimena Sánchez. Para que Dios les bendiga y que, el proceso de recuperación sea como el de muchos hermanos, gracias a Dios, que ha sido sin mayores complicaciones. También hay un hermano que conocimos desde joven y que ahorita también está pasando por problemas de salud de COVID. Ramiro Ramírez, es nuestro hermano allá en Acuña. Tal vez ahorita ya viven del Río, Texas, pero lo conocimos en Acuña. Orar por nuestro hermano y a nuestro hermano José Luis allá en Del Río. Le deseamos que pues su yerno se recupere pronto, hermano. Que Dios le bendiga y que pueda contestar nuestras oraciones y pueda salir pronto del hospital. Igual por nuestro hermano José Luis Rangel, nuestro hermano allá en Cleveland, Texas, que es yerno de nuestra hermana Delia, nuestro hermano Carlos Hernández, que también salió positivo en COVID, y a nuestros hermanos Hernández que se están recuperando. Que Dios los bendiga y que pronto puedan estar ya plenamente restablecidos. Igual orar por Arlette, la sobrina de nuestra hermana Mayra Roach, que también está teniendo algunos serios problemas. No es COVID, pero sí es algunos problemas serios de salud, para que Dios les bendiga. Y pronto unos y otros hermanos, desde su enfermedad en la que se encuentran, puedan pronto ser restablecidos y vueltos a su familia con la satisfacción de la comunión en el hogar. Vamos a orar entonces por ellos y vamos a orar por cada uno de nuestros hermanos que también han venido recuperándose, pero también orar por nuestra hermana Alejandra, su embarazo, y por cada uno de nosotros, hermanos, para que Dios nos proteja de cualquier problema, no solamente de salud, pero cualquier riesgo, cualquier peligro que podamos tener, sea físico, sea espiritual. Que Dios nos bendiga y que nos mantenga en sus manos, fieles a su voluntad. Así es de que con eso en mente vamos a ir al Padre en oración. Oremos. Padre Santo, incansablemente y reconociendo nuestra dependencia de usted, nuestra enorme necesidad de usted, volvemos una vez ante su presencia para agradecerle esta oportunidad que nos da de reunirnos como iglesia, para seguir aprendiendo más de su palabra, mantener la comunión entre nosotros, los que estamos ahora presentes, y también hacer contacto con nuestros hermanos que nos puedan estar acompañando desde sus hogares por la transmisión que estamos teniendo. Padre, a unos y a otros pedimos que los bendiga, que a nuestros hermanos Hernández, nuestro hermano Rangel, nuestro hermano Ramiro, que los bendiga y que pronto puedan, nuestro hermano Ricardo Sustaita, y a todos nuestros hermanos que han estado enfermos, que están enfermos, que pronto puedan salir de esa condición y que puedan ser reincorporados en su hogar, en la comunión de sus familias, Padre, y en la satisfacción de encontrarse nuevamente con sus familias. Pedimos, Señor, que usted intervenga en los médicos que asisten a los pacientes de la enfermedad que ésta sea, para que puedan tener la dirección suya, el conocimiento que usted les proporcione, de manera que puedan dar el medicamento necesario y la atención necesaria a sus pacientes. Oramos también por la sobrina de nuestra hermana Mayra Roach, que está en Corpus Christi también hospitalizada. Que usted le bendiga y que ella pueda también
recuperarse pronto. Igual los familiares de nuestra hermana Anita, que los bendiga y que no llegue a mayores el hecho de que hayan salido positivos de este virus. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos con sus luchas de cada día, sus batallas, para que en toda circunstancia podamos mantenernos fieles. Reconocemos nuestras limitaciones, Padre, reconocemos nuestros pecados y le pedimos perdón. Y oramos porque bendiga nuestras vidas, nuestras familias y que su nombre sea glorificado en lo que hacemos para usted. Así lo deseamos y se lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El hermano Marcos tiene la dirección de los cantos. El primer himno es el himno número 19. Himno número 19. ¿Están listos? Entendemos. Hoy es como el Evangelio alcanzado ofrece paz, pues segura, oh alma mía, la promesa a ti se da. Bien alguno en mí no veo, corrupción tan solo hay. Yo cansado y afligido, busco alivio con afán. En el arca la paloma encontró do reposar. Para mi alma tribulada, el Señor arca será. Contigo vengo y crece el diluvio sin cesar. Ábreme, Jesús, y en vano rugirá la tempestad. Amparada ya en tu seno, puede el alma respirar. El reposo que prometes siempre da segura paz. Oh, cuán dulce en mis oídos fue tu acento celestial. Ven a mí, ven, que en descanso solo en mí podrás hallar. Himno número 32. 32. ¿Están listos? Entremos. Conmigo sé, Señor, sin ti no vivo, ni un paso solo yo me atrevo a dar. Llevar no puedo el peso sin tu ayuda, que me bendigas ya con tu poder. Conmigo sé, Señor, y si probado, si confrontado con peligros mil, o si abrumado con las tempestades, no temeré, porque me guardarás. Conmigo sé, Señor, apenas otra dádiva tuya puede esta igualar. Un sentimiento de tu fiel presencia en lo que hago
conmigo sé que cerca estás. Conmigo sé, Señor, en mis tristezas, cuando me hay en negra soledad, viendo la luz de mi Señor y Cristo, feliz seré, porque el que me compró. El último canto es el canto número 47. ¿Están listos? Entonemos. A cualquiera parte sin temor iré, si Jesús dirige mi inseguro pie. Sin su compañía todo es pavor, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía nada temeré. Con Jesús por guía donde quiera voy. Caminando en pos de Él seguro estoy. Y aunque padre y madre me pueden faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera con Jesús en tierra y mar, quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y si podré por camino va, un seguro alegre mi Jesús será. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera paso ya la noche atroz, porque siempre oigo su benigna voz. En el día y noche a mi lado está, y en plena gloria despertará. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía nada temeré. Muy bien, hermanos, ahora vamos a tener nuestra clase. Recuerden que estamos estudiando la carta a los Colosenses y estamos estudiando la preeminencia de Cristo, es decir, la superioridad de Cristo, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y el apóstol Pablo nos lo presenta él en relación a Dios, quién es Cristo, en relación al mundo, quién es Cristo, en relación a la iglesia, en relación a la muerte inclusive, para que después nos diga que para que en todo tenga la preeminencia. Así es de que les invito a que busquen en sus Biblias la carta a los Colosenses, capítulo 1 y el versículo 15. Vamos a leer hasta el versículo 19, hermanos. Ya estudiamos el miércoles pasado, el versículo 15 al versículo 17, pero vamos a leerlo solamente para tener la idea de lo que viene diciendo el apóstol, y luego leemos el versículo 18 y 19
hermanos, para que abordemos ahí nuestra clase. Dice el texto, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean dominios, sean principados, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Toda plenitud. Muy bien, entonces solamente para recapitular lo que vimos el miércoles pasado, y estamos diciendo que Cristo es la preeminencia, es lo que venimos leyendo del apóstol Pablo, y es lo que ya con claridad nos lo presenta en el versículo 18, Él tiene toda la preeminencia. Pero, hermanos, en el versículo 15 nos habla de Cristo en relación a Dios, y nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen, es una representación veraz y exacta de Dios. En Cristo Jesús podemos ver a Dios en toda su expresión, hermano. Ciertamente no lo podemos ver porque Dios es espíritu, pero Cristo lo ha venido a dar a conocer. Ya leímos Juan capítulo 1, verso 1, y luego el 14, y luego el 18, que Cristo es Dios y se hizo carne, y luego Dios el Padre nadie lo ha visto, pero Cristo lo ha dado a conocer. Él lo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Muy bien, Él es el primogénito de toda creación. Y vimos que la palabra primogénito no significa siempre el primero en tiempo. Sí significa el primero el tiempo, pero no es la única connotación que tiene, no es lo único que significa. También dijimos que significa ser superior en rango, hermanos. Significa rango y honor, pues. Y Jesucristo es eso. De hecho, en el versículo 16 nos dice por qué Cristo es el primogénito entre los muertos. Y nos dice porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean visibles, invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso es el primogénito, porque Él es creador, porque no es una criatura, sino es el creador. Y hay textos que lo dicen, y bueno, pues para qué vamos a un texto más si aquí él mismo lo está diciendo. Sin embargo, Juan 1:3 dice eso, todo fue creado por Él, y sin Él nada de lo que existe fue hecho. Todo fue creado por medio de Él, y todo fue creado para Él. Y todo, cuando dice todo, incluye lo visible y lo invisible. Incluye principados, o sea, los ángeles y aún aquellos que no guardaron su dignidad, que están en prisiones de oscuridad, todo, el universo y todo lo que en Él existe, ha sido creado por Cristo Jesús. Él es el creador, el agente creador, y además es por medio de Él y para Él. Y dice en el verso 17 que Cristo, Él es antes de todas las cosas. Él es antes, Él está fuera del tiempo y fuera de lo material. Él es eterno y es divino. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él o en Él subsisten. En Él subsiste. Entonces, cuando dice la Escritura en Apocalipsis, en Génesis 1:1, en el principio creó Dios. En el principio, cuando Dios empezó a crear, Cristo ya era. En Juan 1:1 lo enseña. En el principio, cuando todo empezó, Él era. Él ya estaba. Cuando todo empezó a existir, en cuanto a las cosas creadas, Él ya existía. Él es preexistente, hermanos. Y además
Dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Pero en el verso 18, ahora sí nos va a hablar acerca de su relación con la iglesia. En cuanto a su relación con Dios, Él lo da a conocer, es la imagen, es la representación veraz y exacta de Dios. En cuanto a la creación, Él es el creador. Y en cuanto a la iglesia, Él es el cuerpo. En su relación con la iglesia, Él es el cuerpo. Él es el cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza, perdón. Él es la cabeza. Estoy hablando, me quedé pensando en la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia. Y eso dice mucho, hermanos. Eso dice mucho. Eso habla mucho cuando hablamos, esa declaración de Cristo como cabeza y la iglesia en su relación con Cristo, dice mucho. Tiene mucho valor, mucho significado. Y no todo lo que dice, lo que puede decir, lo puedo entender y menos lo puedo explicar. Pero sí dice mucho. Y tenemos que ver, por ejemplo, que Cristo, en cuanto a que es cabeza, hermanos, Cristo tiene toda autoridad. Cristo tiene toda autoridad en la iglesia. De hecho, lo tiene en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28, versículo 18, Él dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Tengo el poder. Lo tengo en el cielo, lo tengo en la tierra. Todo. Y cuando es todo, es todo. Él delega responsabilidades o da funciones en la iglesia y aún permite que haya autoridades civiles. Pero Él tiene el control de todo. Él es soberano. De hecho, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 lo enseña. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Está por encima de todo. Él está en control de todo. Ya nomás pensar en eso, hermanos, nos da paz, tranquilidad, saber que el mundo no está a la deriva y que la maldad no prevalecerá para siempre, no tendrá la victoria en todo, que Cristo está al pendiente de todo y controla todo, aún los peores gobiernos, aún las peores maldades y los peores hombres que puedan existir en la tierra. Cristo está en control, hermanos. Entonces, pero en este caso, cuando hablamos de la iglesia, Cristo es la autoridad suprema. Él tiene toda la autoridad. De manera que, si ustedes notan siempre, cuando el apóstol Pablo habla, porque es el que más menciona de la relación de Cristo con la iglesia como cabeza y cuerpo, o la iglesia cuerpo de Cristo, siempre menciona un cuerpo, siempre menciona una cabeza, es singular. Y Él es la cabeza, uno. Del cuerpo, uno. Entonces, hay solamente una cabeza, una autoridad sobre la iglesia. ¿Quién? Cristo. Cristo. De manera que no podemos pensar, bueno, hay una cabeza en el cielo y hay una cabeza en la tierra. No, Cristo tiene autoridad en todo, en el cielo y en la tierra. No podemos, entonces esas jerarquías que luego se dan en los grupos religiosos, hermano, no son de aprobación divina. No son un diseño de Dios. Dios tiene toda autoridad. Cristo en este caso tiene toda autoridad. Que haya vicarios de Cristo en la tierra, bueno, esa es una expresión que no se encuentra, esa idea no se encuentra en la Biblia. Cristo tiene toda autoridad. Que la gente se ponga nombres para sentirse superiores y por eso se habla de pastores y se habla de obispos y se habla de presidentes de la iglesia y se habla de sumo pontífice y se habla, bueno, tantas cosas, de profetas y porque quieren sentir autoridad, superioridad sobre los demás y bueno, esos términos, hermanos, son muy atractivos y sugieren respeto de parte de la hermandad para con quienes se adjudican esos nombres, pero
No, la Biblia no dice que así sea. La Biblia enseña que Cristo es el que tiene la autoridad. Y nadie, cuando Cristo tiene la autoridad, nadie tiene permiso de establecer leyes fuera de lo que Cristo ya estableció en su palabra. No se debe atribuir, sí puede, pero no debe atribuirse esa libertad de organizar la iglesia como se quiera o establecer reglas, como alguien que ejerce poder sobre la iglesia. No, eso es autoridad de Cristo, hermanos. Él tiene toda la autoridad. De manera que, por eso el apóstol Pablo en esta misma carta, pero en el capítulo 3 y en el versículo 17, él va a decir: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El hecho de decir, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, no significa que siempre que vas a hacer algo, vas a decir en el nombre del Señor Jesús. No significa que nosotros los mexicanos tenemos la costumbre de todo decir en el nombre sea de Dios, ¿verdad? En el nombre sea de Dios. Y no está mal, la expresión sugiere que, bueno, nos sometemos a la voluntad de Dios, pero no es lo que no es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, inspirado por el Espíritu Santo. Cuando dice todo en el nombre del Señor Jesús, es que debe hacerse todo porque Cristo lo aprueba, porque Cristo lo manda, porque Cristo lo autoriza. Eso en el nombre del Señor Jesús. Y hay un texto que así lo explica, hermanos. Déjenme, no lo traía aquí en la idea, pero déjenme, Hechos capítulo 5. Es el capítulo 4. Capítulo 4, Hechos capítulo 4, verso 7 a el versículo 9 o el versículo 10. Noten esto. Noten la pregunta que le hacen al apóstol Pedro y a Juan, al apóstol Juan, las autoridades religiosas de los judíos. Dice, y poniéndolos en medio, después de haber curado a un paralítico, los están cuestionando y les dicen, ¿con qué potestad? Esa es una forma. La otra manera, igual a lo que acaban de decir, dice, ¿o en qué nombre? ¿Con qué potestad o en qué nombre? Es como están diciendo, ¿con qué autoridad o en qué nombre? Lo mismo. Está preguntando lo mismo. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Verso 9, para brincarnos ahí el verso 8, Pedro contesta, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, es decir, ¿cómo fue sanado? ¿Quién les dio esa autoridad? ¿Quién les dio esa potestad? ¿En qué nombre lo hicieron? Lo mismo. Bueno, Pedro dijo, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Le preguntaron con qué potestad o en qué nombre. Y Pedro dijo, bueno, ustedes me preguntan cómo fue que sucedió esto. Pues sucedió en el nombre del Señor Jesús. Es decir, por la autoridad de él, porque él lo manda. ¿Es la única vez que Pedro usó esta expresión, en el nombre del Señor? No. Cuando a Pedro le preguntaron, varones hermanos, ¿qué hacemos? En Hechos 2:37. Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Dijo Pedro, digan estas palabras. No dijo eso. No, alguien dice, bueno, ahí dice que te tienes que bautizar en el nombre de Jesucristo y que tienes que decir esas palabras. No dice eso el texto. El texto dice que te arrepientas y te bautices en el nombre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que te arrepientas y te bautices porque Cristo lo manda.
porque Cristo lo manda. Y lo manda, dice, para perdón de los pecados y para que reciban el don del Espíritu Santo. ¿Qué hizo la gente? Que oyó sus palabras. Bueno, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Dijeron eso? No. Fueron bautizados porque Cristo lo mandaba y en obediencia al mandamiento de Cristo es que fueron bautizados. Bueno, esa es la expresión en el nombre, ¿va? Y en lo que Pablo está diciendo en Colosenses 3:17 es que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Es decir, asegurarnos que Cristo manda lo que estoy diciendo, que Cristo dice lo que yo estoy diciendo o manda lo que yo estoy haciendo, para poder entonces decir legítimamente que estamos haciéndolo en el nombre del Señor Jesús. Alguien puede decir, pero lo hago en el nombre del Señor Jesús. Sí, pero no es que lo hagas ni solamente para decir que lo hago para gloria de Él o que lo hago en el nombre de Él. No es suficiente. Para que sea para gloria de Él y para que sea en el nombre de Él, tiene que ser como Él lo manda. Si no, no es glorificado y no lo estás haciendo conforme a su voluntad. Bueno, esa es la idea, ¿no? Todo lo que hagamos debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Y más adelante en el capítulo 3, después de que Pablo dijo eso, va a ir a puntos prácticos, hermanos, puntos prácticos en la familia y en el trabajo. Y nos va a decir cómo se hacen las cosas en el nombre del Señor Jesús en la vida familiar y en la vida laboral. Pero que nos baste con eso. Cristo tiene autoridad, inclusive, según el apóstol Pablo, aún sobre la muerte. Cristo, volviendo a nuestro texto de Colosenses capítulo 1, en el versículo 18, el apóstol Pablo dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y luego dice, el que es el principio. Cristo aún es el principio de la iglesia, hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Romanos 8:29. Él es nuestro hermano mayor en la familia de Dios. Pero después dice, el primogénito de entre los muertos. El primogénito de entre los muertos. Y luego dice, para que en todo tenga la preeminencia. Bueno, esta expresión para el primogénito de entre los muertos. Otra vez, estamos hablando no de la primera persona que murió y resucitó, ¿no? Porque pues antes en el Antiguo Testamento ya algunos habían muerto y resucitado. Los habían resucitado, ¿eh? Bueno, aún el Señor Jesucristo en su ministerio resucitó a algunos. Entonces, ¿por qué le llaman el primogénito entre los muertos? Bueno, porque Jesucristo es quien ha resucitado de entre los muertos con un cuerpo glorificado para ascender a los cielos y no ver muerte más. Los que anterior al Señor Jesucristo murieron y resucitaron, volvieron a morir. No resucitaron con un cuerpo glorificado, resucitaron con su cuerpo físico que estaba sujeto a volver a enfermarse y a morirse. Pero cuando Cristo resucitó, hermanos, para no volver a morir, para ascender a los cielos. Y en ese sentido, Él es el primogénito de entre los muertos. No es el primero, pero es el que es el que ha resucitado para volver a los cielos. Y además, no solamente para volver a los cielos, sino para ocupar un lugar de rey, un lugar de gobernante. Vuelvan conmigo sus Biblias a Hechos capítulo 2, por ejemplo. Hechos capítulo 2, en el versículo el apóstol Pedro viene hablando de Jesucristo, de su vida, su muerte, su sepultura y su resurrección, y argumenta en cuanto a la resurrección del Señor. Pero ya en el versículo 32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sépase pues ciertísimamente toda la casa de Israel
que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Bueno, Cristo subió a los cielos para sentarse a gobernar. Sí, dijo David, que oyó la conversación del Señor, que le dijo al Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está gobernando. Es el Señor y es el Cristo. Por eso es el primogénito de entre los muertos. Y el hecho de que sea primogénito entre los muertos, hermanos, Cristo es preeminente aún sobre la muerte y el Hades. Cristo es preeminente, es superior. Los ha vencido y tiene el control de ellos. Los ha vencido. Resucitó, lo estamos viendo aquí, lo que Pedro predica. Resucitó. Más adelante el apóstol Pablo lo habría de decir, también en este mismo libro Los Hechos, y luego en la carta a los Corintios habría de decir que Cristo resucitó. Pero en el libro de Apocalipsis el apóstol Juan escribe palabras del Señor Jesucristo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que estuve muerto y vivo, y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Dice, tengo las llaves, yo tengo control de la muerte y tengo control del Hades. En otras palabras, eso indica que la resurrección nuestra, hermanos, está asegurada también. Que no podemos decir, bueno, ¿y qué tal si muero? ¿Y qué seguridad tengo que voy a resucitar? Jesucristo volvió a decir: yo tengo las llaves, tengo autoridad sobre ellos, puedo abrir los sepulcros, puedo volver tu espíritu o tu alma del Hades, como usted lo quiera ver, su parte, ser espiritual del Hades, para que vuelva a su cuerpo y sea un cuerpo glorificado y pueda ir al cielo. Él tiene el poder. Déjeme le leo el texto que estoy mencionando, de Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 17 y 18. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome. Mira la tranquilidad, la seguridad, la confianza que le generó el Señor Jesucristo al apóstol Juan ante esa situación. Le dice: no temas. Poniendo su diestra sobre el apóstol Juan, le dice: no temas. Yo soy el primero y el último. La iglesia necesitaba oír esas palabras, porque estaban muriendo, hermanos. Porque estaban muriendo por causa de su fe en Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesucristo les va a traer este mensaje, ¿no? Un mensaje de confianza, de seguridad, en medio de la incertidumbre que la iglesia tenía en esos momentos. De incertidumbre en el sentido de que pues la persecución arreciaba y muchos hermanos estaban muriendo, y parecía que el imperio romano estaba ganando la batalla y era casi el vencedor. Y Jesucristo le dice: no temas. Y ellos estaban pensando: y seguimos nosotros, ¿qué va a pasar? Bueno, Jesucristo dice: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Usted ya lo va a ver en Apocalipsis 20, versículo 11 en adelante, que los muertos resucitan. Bueno, ¿qué es lo que estoy diciendo o qué es lo que tratamos de decir con esto, hermanos? Ante la seguridad que vamos a morir, porque así va a ser, unos más tarde, otros más pronto, al menos que Cristo venga, volvemos a tener la confianza de que tenemos por Señor a quien también tiene autoridad sobre la muerte y sobre el Hades. Que nuestro futuro, en ese sentido, hermanos, en ese sentido, nuestro futuro está asegurado. No seremos decepcionados de lo que esperábamos, no seremos vencidos y quedados ahí en la muerte, en la tumba, sino que habremos de resucitar para ser llevados al cielo. Es la promesa del Señor. Y la iglesia tiene esa esperanza, hermanos. Así como Cristo salió victorioso de la muerte, así como dice el apóstol Pedro que trayendo un salmo: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir,
mi alma no se quedará en el Hades, ni mi cuerpo se quedará en la sepultura. Y no fue así, porque se reunió el alma del Señor Jesucristo con su cuerpo para resucitar y, hermanos, después ascender a los cielos victoriosos. Así también para nosotros, hermanos. También para la iglesia tiene esa esperanza segura de la victoria sobre nuestro postrer enemigo. Así le llama el apóstol Pablo a la muerte en 1 Corintios capítulo 15. Le llama el último enemigo a vencer. El último enemigo, la muerte. Y noten cómo lo dice, 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 22, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dice el apóstol Pablo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, Cristo son las primicias. No, alguien piensa que es Cristo, luego las primicias, luego, no, es Cristo las primicias. Y porque ya en otros textos, el apóstol Pablo menciona que Cristo es el primero de entre los muertos, que habría de resucitar para ser primicia. En este sentido, estoy pensando en Hechos capítulo, no lo busque, hermano, solamente para decirlo bien. Hechos capítulo 26, verso 23, dice el apóstol Pablo, que el Cristo había de padecer y ser el primicia, primero de la resurrección de los muertos, para anunciarlos al pueblo y a los gentiles. Por eso Cristo es las primicias. Hechos 26, 23, para quien lo estaba apuntando. Pero solamente quería decir por qué Cristo son las primicias aquí. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo viene, resucitamos y luego el fin. Cuando entregue al reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer, ¿notan? El postrer enemigo que será destruido es la muerte. El postrer enemigo que será vencido por el Señor Jesucristo, ya lo venció en el sentido que resucitó, pero el postrer enemigo que será vencido en el sentido que no hemos resucitado todavía, no han resucitado los que han muerto, y todavía nosotros si morimos hemos sido transformados porque Cristo no ha venido. En ese sentido es el postrer enemigo. Pero, hermanos, es interesante entonces la relación de Cristo con la iglesia. Él es el que tiene la autoridad sobre la iglesia, es el primero en la iglesia y es el que es el primero en recibir la esperanza que la iglesia tiene, ser resucitado para ir al cielo. Entonces, Él es nuestro predecesor, nos precede mejor, porque no supe cómo es la otra palabra, pero nos precede, nos precede, va delante de nosotros, hermanos. Predecesor. Ya no voy a buscarle. Porque voy a quedar como el Chapulín, me voy a decir una cosa que no. Pero ese es el que nos precede, el que va adelante. ¿Ok? Y hermanos, entonces estamos viendo lo que quiero dejar en sus mentes y aún yo edificarme más de lo que leí cuando estaba pensando en esta clase, es que todo cuanto Dios ha planeado para la iglesia, hermanos, se circunscribe en la persona de Cristo Jesús, en su autoridad, en su poder, su preeminencia. Y si Él es superior a todo, Él es más grande que todo, Él tiene el honor y del privilegio de estar por encima de todo, y nosotros, hermanos, somos su cuerpo, entonces está asegurado. Cristo tiene el control de todo y también tiene autoridad sobre nosotros, pero también tiene la iglesia tiene la protección de Cristo Jesús. Ahora, déjenme poner esto ahora. La iglesia como cuerpo de Cristo. La iglesia como cuerpo de Cristo. El lunes que estudiábamos con el hermano Jesús Conrado y hablábamos acerca de
de las características distintivas de la iglesia en nuestra clase por Facebook. Mencionábamos algunas cosas acerca de la iglesia. Y una de las cosas que mencionaba acerca de la iglesia, hermanos, es que la iglesia se puede ver desde la palabra iglesia. La palabra iglesia. En la Biblia se puede ver desde 3 puntos de vista, básicamente. 3 puntos de vista. Bueno, la iglesia se puede ver de manera universal. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 16, verso 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando usó la palabra iglesia, mencionó su iglesia de manera universal. Es donde quiera que esté la iglesia. Donde quiera que esté. Es la iglesia, de su iglesia. Igual en Efesios capítulo 1, verso 22 y 23. Que Cristo es cabeza de la iglesia de manera universal. Aquí también, Colosenses 1, 18. Cristo es cabeza de la iglesia. En esa manera está viéndose la iglesia de una forma universal. La iglesia donde quiera que sea. Pero se ve también de una manera congregacional. Congregacional. O sea, cada congregación también se puede decir que es la iglesia de Cristo. Y bueno, usted lee Hechos capítulo 8, versículo 1 y se habla la iglesia que estaba en Jerusalén. Y luego lee Hechos capítulo 13, versículo 1, la iglesia que estaba en Antioquía. Luego lee Hechos capítulo... Apocalipsis capítulo 1... Lee usted la iglesia, las 7 iglesias de Asia y nos menciona cuáles son esas 7 iglesias. Son congregaciones que se encontraban en 7 ciudades de Asia. Entonces, se entiende así. Pero también la palabra iglesia se puede ver hablando de un grupo de cristianos reunidos. O como ahorita. Ahorita estamos reunidos como iglesia. Y déjeme le doy 2 textos. Uno de ellos que están en los Corintios capítulo 14. Primera a los Corintios en el capítulo 14. En el versículo 23, noten. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Toda la iglesia. Se refiere al grupo o al cuerpo de cristianos reunidos, hermano. Es la iglesia. Si usted lee el versículo 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. ¿Cómo en la iglesia? ¿Cómo va a callar en la iglesia? ¿De manera universal no le va a decir a nadie nada? ¿O de manera congregación se va a callar? No, aquí, en las reuniones de la iglesia. En este momento, es lo que Pablo está diciendo. Entonces, en esas 3 formas usted puede mirar la iglesia. También se puede mirar ya de manera, mirarla desde un punto de vista de una región, como las iglesias de Galacia. Menos las regiones ahí. O la iglesia de los gentiles. Un grupo, una congregación de hermanos que no eran judíos. Pero básicamente en estas 3 formas. Entonces, para que podamos tener considerarlo ese otro aspecto en cuanto a la iglesia. Pero la iglesia como cuerpo, visto como cuerpo, en su relación con Cristo. Ahora piensen, si lo miramos desde un punto de vista humano, si consideramos la cabeza y el cuerpo desde un punto de vista humano para ver la forma metafórica en como se menciona aquí, y a veces es real, bueno, la manera real, porque sí es el cuerpo de Cristo, pero también es una forma metafórica de decirlo. Piensen en esto. La cabeza, nuestra cabeza, hermanos, es la que planea, la que decide, la que le manda al cuerpo, y el cuerpo solamente obedece lo que la cabeza determina. Así es así estamos compuestos. El cuerpo nunca hace algo que la cabeza no haya, sin haber tenido un estímulo de la cabeza, sin que la cabeza lo haya decidido. Es cierto, pero mirándolo en términos generales así. Pero, bueno, ahora si lo miramos, el cuerpo de Cristo, la iglesia,
como el cuerpo del Señor Jesucristo. La iglesia existe, hermanos, para hacer la voluntad del Señor. Existe para cumplir los propósitos de Cristo. Y sin la cabeza, el cuerpo no existiría. Porque miren, la relación de Cristo con la iglesia. ¿Quién la edificó? Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién la compró? Cristo. Hechos 20:28, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Cuál es el fundamento de esa iglesia? Cristo, que es primera de Corintios 3:11. Y aunque ciertamente Efesios 2:20 habla que la iglesia está fundada sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas, pero cuando pensamos en el fundamento básico, en la piedra angular, ¿cuál es? Cristo. ¿Quién es la cabeza de esa iglesia? Cristo. ¿Quién es el salvador de esa iglesia? Cristo. Efesios 5:23. Entonces la iglesia tiene una relación estrecha con Cristo, depende de Él. No existiría sin Cristo. Porque Él edificó, Él la compró. Él es el fundamento, Él es la cabeza, Él es el Salvador. Él es su sustentador inclusive, hermanos. Él la cuida y la protege. Dice Efesios capítulo 5, versos 25 en adelante, la relación del esposo con la esposa. Bueno, no podríamos existir sin Cristo, nuestra cabeza, como cuerpo. Pero al mismo tiempo, existimos para obedecer los propósitos, los planes de Cristo Jesús. Importante, hermanos. Eso nos demanda a nosotros un sentido de conciencia de quiénes somos, a quién pertenecemos, qué estamos haciendo, cuál es nuestro propósito de existir como iglesia. No es como que, bueno, sí, soy parte de la iglesia de Cristo, pero no hago lo que Cristo dice. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, en su relación, hablando de cristianos, la relación dentro del cuerpo, entre los miembros de este cuerpo, hermanos, podemos decir que el cuerpo es un organismo vivo. ¿Es un organismo vivo? Debe ser, hermano. Siempre. Es un organismo vivo. El cuerpo funciona bien solamente cuando cada uno de sus miembros cumple con su función. Eso lo entendemos en el cuerpo humano. Lo entendemos perfectamente. Si algo de nuestro cuerpo no está funcionando bien, entonces todo el cuerpo resulta afectado, hermano. Para una armoniosa y plena desarrollo y ejercitación en las cosas que el cuerpo necesita hacer. Igual en la iglesia, hermanos. Somos miembros los unos de los otros y nos ayudamos mutuamente. Nos debemos estar ayudando, debemos participar, si no el cuerpo no funciona debidamente. Pensemos en esto ahorita, que estamos en esta pandemia y con estas batallas, estas luchas, y bueno, sí se entiende todo eso. Y se habla de que, bueno, cuando pasan estas cosas, pues empiezas a tener problemas con la respiración, tienes algunos problemas hasta el olfato y el sabor, pierdes los sentidos esos. Bueno, ya empieza a tener problemas. Si no hueles, si no sabe nada, si no tienes sabor, ya tienes problemas. Bueno, y si lo traemos a la iglesia, y si nos damos cuenta que yo soy el olfato, y ya el cuerpo tiene un problema, hermano.
soy el sentido del gusto. Entonces ya está teniendo algún problema también. ¿Cuál es la función que yo tengo en el cuerpo de Cristo? Es la pregunta que todos nos debemos hacer. Y la segunda es, ¿estoy cumpliendo con esa función? Bueno, es importante. La relación de Cristo, de la iglesia, hermanos, con el mundo. Y usted dice, no, pues no tiene ninguna relación. Sí, sí tiene. No tiene una relación de amistad, en cuanto a asociación para hacer lo malo. No tiene esa relación. Pero una iglesia que no se relaciona con el mundo para salvarla, hermanos, ¿para qué existe entonces la iglesia? En el trabajo para el cual Dios la diseñó. Dice la escritura, por ejemplo, cuando habla el apóstol Pablo, el tema de la salvación en Romanos capítulo 10. Pero en el versículo 14 dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ok. Entonces, dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Ahí está nuestra función, hermanos. Ahí está nuestra relación con el mundo. Piense usted, ¿cómo irá el vecino? ¿Cómo irá mi compañero de trabajo? ¿Cómo irás si no hay quien le predique? ¿Y quién le dirá de predicar? Entonces, ¿cómo va a oír? Por eso más adelante en el versículo 15 diría, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan las buenas nuevas. Bueno, la iglesia es el cuerpo por medio del cual Cristo trabaja en el mundo, hermanos. Cuando estuvo aquí, él lo dijo, él fue claro cuando dijo, hay que trabajar en el tanto que el día está, viene la noche cuando ya no hay nada que hacer. Llegó un momento cuando ya su tiempo se acabó y se fue al cielo. Pero dejó su cuerpo espiritual, que es la iglesia, para que siga haciendo el trabajo que Él quiere, la salvación del mundo. Estamos ejercitándonos en eso. Es algo que sabemos, pero que suponemos que, bueno, no hay urgencia de hacer. Pero sí lo hay. Sí lo hay. Lo hay porque hay de mí si no predico el evangelio. Y hay de aquellos a quienes no se les predicó el evangelio. Entonces, somos valiosos. Y no... He oído grupos religiosos que son motivacionales. Usted es valioso, usted vale para Dios, usted es hija del rey. Sí, sí, soy bonito y sí es cierto. Pero te motivan para sentirte grande, pero no para que entiendas cuál es la función que tienes. Usted es hija de un rey, usted es hijo de un rey, y su rey es poderoso y tiene dinero y usted no puede vivir. Ok, pero también somos hijos de un rey. También somos súbditos en un reino. También somos miembros de un cuerpo. También somos familia de Dios, de nuestro Padre. Y eso significa mucho. Significa, demanda de nosotros un estilo de vida y un trabajo que hacer que debemos estar haciendo. Entonces, eso es también lo que debemos de pensar, hermanos. Todas esas cosas, por eso les digo que cubre muchos espacios. Se extiende para muchas áreas el pensamiento, el concepto de el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y la idea de Cristo como cabeza de este cuerpo. Una unidad
ah, que funcionan armoniosamente y que cuando así sucede, hermanos, entonces Dios es glorificado, el cuerpo crece, se desarrolla, cumple su función para el cual existe, la gente se salva y podemos ver resultados satisfactorios y realización como iglesia, como cristianos. Por eso no es meramente saber qué somos, sino para qué saber qué somos. ¿Ok? Es importante. Así es de que vamos a dejarlo ahí, hermanos, porque ya es el tiempo. Vamos a dejarlo ahí. La próxima miércoles vamos a hablar acerca de otra cosa que Jesucristo hace en su preeminencia, que es la reconciliación del hombre con Dios. También tiene que ver con nosotros. Todo lo que Cristo ha hecho en favor nuestro. Lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo. Gracias por haber venido. Gracias, hermanos. Alguien dijo que no debemos dar gracias, y es en cierta manera cierto. Solamente queremos ser una forma de atención. Qué bueno que tomaron el tiempo para estar con nosotros. Dios los bendiga. Y que puedan seguir teniendo ese mismo deseo, esa misma intención. Sabemos que algunos hermanos quisieron estar, pero no pudieron estar con nosotros. Y otros hermanos quieren estar, pero no han podido estar. Y otros hermanos, bueno, hasta ahí, porque otros sí pueden, pero no quieren. Pero a unos y a otros les mandamos nuestros saludos y les deseamos que Dios los bendiga y que donde quiera que estén, que estén bien y que si es posible nos podamos ver el próximo domingo. ¿Ok? Vamos a orar, hermanos, y después de orar estamos despedidos. Poderoso Dios y Padre, le alabamos y damos gloria a su nombre porque reconocemos que usted es muy bueno, que su misericordia es para siempre, que ha sido paciente con nosotros, ha sido bondadoso, generoso, nos ha dado más allá de lo que le pedimos, más allá de lo que nos merecemos sin duda alguna. Y aún, Padre, nos dará más porque usted así es. Hace llover sobre buenos y malos y hace salir su sol sobre quien se lo merece y quien no se lo merece también. Y Padre Santo, le damos gracias por ello y nos encomendamos en sus manos para que podamos vivir de acuerdo a su voluntad, que podamos ser el cuerpo de su Hijo Jesucristo, que honra su nombre, que podamos ser su familia, de la cual usted, como dice su palabra, no se avergüenza de llamarse Dios nuestro, sino que se complace en ser nuestro Dios porque nos ve vivir para usted. Padre Santo, bendiga a nuestros hermanos, insistimos y rogamos por nuestros hermanos enfermos, familiares de nuestros hermanos enfermos, que donde quiera que estén en la atención médica que necesitan y que usted intervenga para que pronto puedan salir de esa condición, sea en el hospital o en sus propias casas, que puedan recuperarse pronto y recuperarse plenamente. Se lo pedimos y le damos gracias siempre en el nombre de Cristo y oramos por aquellos hermanos que andan fuera de la ciudad. Cuando estén de regreso, cuídelos, Padre, en el tiempo que estén fuera, y cuando estén de regreso, háganles volver sin ningún problema. Por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches ya y nos estaremos viendo primeramente el próximo domingo. Mario, yo que ya dije, bueno.